Algunos piensan que la carta de Filipenses fue escrita desde la cárcel de Éfeso y otros piensan que desde Roma. No lo sé, solamente que es seguro que estaba escribiendo desde la cárcel. ¿Qué no diría un hombre desde la cárcel cuando pierde su comodidad, está en aflicción? Qué llamativo sería la carta de un hombre prisionero. Qué llamativo sería la carta de una persona que está en aflicciones, en dolor, donde es azotado, golpeado, donde es engrillado y está en una posición, e inclusive en una de las cartas dice: tengo mucho frío, por favor tráigame una campera, un abrigo, tengo mucho frío, porque las cárceles son húmedas, no hay aire acondicionado, ni tampoco hay de ninguna manera calefacción. Un lugar incómodo, pero allí estaba él por el Señor. Y lo primero que yo me fui a la carta de Filipenses, leí en la versión de la Biblia latinoamericana católica y luego leí por completo en el Reina Valera 1960. Y ahí encontré algunas cosas que me di cuenta la fortaleza que él tenía. En Filipenses 1:6, este hombre desde la cárcel dice: persuadido estoy en esto, que aquel que empezó la obra en mí lo perfeccionará y lo terminará. Tenía una asignación mental, espiritual, de que estaba en el propósito de Dios. Y no le importaba en ninguna manera la situación física o almática. Él tenía una posición espiritual y esa posición espiritual tenía la supremacía sobre sus emociones, sobre su alma, sobre su cuerpo. Eso significa que a pesar de las pruebas y las tentaciones, Dios tiene un plan y un propósito para mí. Entonces, ¿cómo enfrentar los conflictos? Primeramente, saber mi posición de que soy una persona que tiene un diseño, un propósito y una causalidad específica en los planes de Dios, sea cual fuere, ajeno a cualquier circunstancia. A Jesús no le molestó de ninguna manera de que Él nazca en un pesebre, sabiendo que después terminaría en el trono. Pablo tenía esa conciencia, tanto así que cuando él tuvo que llegar a la hora de la muerte, él dijo: una cosa yo sé, y lo que yo sé es que me espera la corona de vida por haber completado todo aquello que Dios dispuso en mi corazón, pasar por esto y terminar mi carrera. Qué bueno es una oración de terminar la carrera y decir: solamente me espera la corona de la vida. Por lo tanto, el primer punto es que tengo que estar persuadido, convencido de mi propósito, de mi causalidad y diseño. Debo estar consciente de una forma radical de decir: hay un propósito en mí. Job pasó por lo mismo y decía: no hay despropósito alguno en lo que me está aconteciendo. Dios tiene algo oculto guardado para mí. Lo segundo que veo es que él no solamente tenía una visión de lo que Dios tenía en él, sino que él tenía una visión clara de lo que Dios era para él. Por eso él escribe en Filipenses 2:5: haya pues de sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, se despojó a sí mismo y en la condición de hombre fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Él estaba diciendo: señores, yo estoy libre, Jesucristo es mi Señor. Estoy enfermo, Jesucristo es mi Señor. Estoy sano, Jesucristo es mi Señor. Tengo dinero, tengo abundancia, Jesucristo es mi Señor. Él está sentado en el trono y tiene gobierno y dominio de todas las cosas. Y estas cosas que me están aconteciendo no tienen despropósito alguno, porque Dios es el que está sentado en el trono. Entonces, la segunda asignación que usted tiene que tener en su corazón es saber que Dios está en el trono de su corazón, así como también le sucedió en Mateo en el capítulo 8, cuando los discípulos están de la barca. Ellos notaron
que en esa tormenta, muchas veces esas tormentas que vienen a tu vida no son para mal, son para bien. Y usted dice, ¿por qué para bien? Mire, escuche bien y no se moleste por lo que le estoy diciendo. Gracias a esa tormenta, usted hoy es cristiano. Porque muchos de nosotros cuando estábamos bien, ni nos acordábamos de Dios. Pero cuando estamos al borde del ateísmo, del agnosticismo, del noxismo, cuando estamos al borde de estar apartado de Dios, al borde del precipicio en el matrimonio, en el hogar, la familia, allí acudimos a Dios y esa tormenta nos sirvió para conocer a Dios. Así también las tormentas en el presente como cristiano van a tener propósito en tu vida para que tú veas que el poder de Dios. Los discípulos jamás hubiesen experimentado el poder de Dios si no hubiesen visto esa tormenta venir y verle a Jesús levantándose después de estar dormido y decir, a ti te digo, cállate, bonanza se haga, haya paz en este lugar. Quiero que usted sepa también que tenemos que ser equilibrados, porque hay veces que Dios calma la tormenta y hay veces que Dios calma al tripulante, pero la tormenta sigue. Muchas veces tenemos que entender que en medio de la tormenta sí podemos tener paz. Usted sabe que una de las cosas que vemos de acuerdo a nuestra perspectiva, para la palmera la tormenta es gloriosa. Usted dice, no entiendo, pastor, ¿cómo para la palmera es gloriosa? Porque cuando la palmera viene la tormenta, él ya está encorvado porque tiene elasticidad, tiene dureza, su raíz está arraigado en el suelo y dice, esta es mi oportunidad de crecer, de levantarme y de extenderme. ¿Por qué? Porque la palmera no camina. La palmera no puede agarrar sus frutos y lanzar a otro lado y sembrar la semilla. Entonces dice, yo amo la tormenta porque cuando viene la tormenta el mundo ve que yo pierdo frutos, pero no saben que el propósito real es que al perder esos frutos se van a otro lado y se multiplican y se crean otras palmeras. Por lo tanto, la palmera es amigo de la tormenta. Y la tormenta es glorioso para aquel que está parado como la tormenta, como la palmera. Por eso es muy importante la disposición de nuestro corazón. ¿Cuál será el propósito de Dios? Muchas veces decimos ¿por qué Dios? Cuando deberíamos preguntar ¿para qué Dios? Esa sería la pregunta. Lo tercero que podemos notar es que en Filipenses 2:12, porque estoy usando el libro de Filipenses, dice la palabra, estando que ciertamente en obediencia mantengámonos, dice, más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación y con temor y temblor, porque Dios el que vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y encontré algo muy interesante. Nadie está ajeno a perder algo en la vida. Nadie está ajeno a perder un familiar, un ser querido, a perder dinero, a perder recursos, quizás perder el matrimonio, perder amigos, perder un negocio. Nadie está ajeno a eso. Pero cuando usted está en esa situación de pérdida, escuche bien, lo que dice Pablo es, escucha, dice, no importa si se pierden cosas tuyas, lo importante es que no te pierdas tú. Porque muchas veces cuando perdemos cosas, nosotros bajamos nuestro nivel de fe y queremos de alguna manera nosotros quejarnos, dejar la iglesia, dejar los hermanos. ¿Por qué? Porque nos estamos viendo la mano de Dios. Y Dios dice, mira, lo más importante es que tú puedes perder cosas, pero lo más importante es que no pierdas tu salvación. Ocúpate con temor y temblor. Mantente obediente. Esa es la actitud que debo tener ante las tormentas y las adversidades. En Filipenses 3:12 y 13 dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
Acuérdense que estamos hablando de un hombre que está en la cárcel, pero yo estoy inmóvil aquí. No, se me ocurrió ahora, no lo tengo anotado. Dios le dice, Pablo, andas recorriendo mucho, visitaste Asia, Europa, estás por todo el mundo, África, parte del África también predicó. Dice, predicaste por todas partes. Dice, Pablo, te necesito quieto. Y la única forma de detenerte es apresarte para que ahí me escriba las cartas. Porque si andas recorriendo y predicando por todo el mundo, no tienes tiempo para escribir. Por eso es que la mayoría de sus cartas son hechas en la cárcel. Y lo que él pensaba que era para mal, era para bien, porque después dice en Romanos capítulo 2, dice que Pablo dijo, oh, qué revelación tremenda, porque Dios le dijo, estas palabras por las cuales tú escribes hoy, estando desde la cárcel, son las que juzgarán al mundo entero. Dios le mostró que iba a ser una carta inspirada por el Espíritu Santo y que por ella iba a ser juzgado el mundo entero. Así que estés en la cárcel, estés libre, estés sano, estés enfermo, Dios tiene un plan y un propósito para con tu vida. Una de las cosas más rápidas que perdemos cuando estamos en una situación de tormenta o de crisis es el gozo y la paz. Y este hombre nuevamente, no sé, usted se da cuenta la asignación espiritual, mental, de propósito, de causalidad que él tenía en su vida. Porque él dice, regocijado, otra vez regocijado, 2 veces repite, dice, estén felices, estén contentos, pásenla bien. Ahora, qué diferente hubiese sido si esta carta hubiese sido escrita desde un escritorio con aire acondicionado a full, sin problema, con una cuenta bancaria abultada y tener una caja fuerte lleno de dinero. Hubiese sido totalmente diferente. Y diría, ¿qué tú me vas a decir, Pablo? ¿Cómo no vas a estar gozoso si tienes la casa propia, tienes el auto propio, tienes tu esposa, tienes tus hijos, tienes tu familia, estás sano, estás libre, puedes correr por el mundo, viajas por el mundo? Sin embargo, él estaba aprisionado. No sé cómo hacía para escribir, o mejor dicho, creo que lo sé, porque según dice él, muchas veces él escribía la última parte, nomás la carta a mano, porque él también era como un escriba, pero realmente había otra persona que escribía lo que él le iba diciendo. Y ahí es donde entramos en el tuétano, en la médula de la mejor actitud que debo tener ante las adversidades y la tormenta y la crisis. Oh, dice, por nada estéis afanosos. ¿Sabes qué? Si yo tuviera que escribir yo mi carta, probablemente aquí fui muy golpeado, porque nosotros nos afanamos no por nada, sino por cualquier cosa. Te pasa el colectivo, no llegó el bol a tiempo, llegaste tarde, llegaste temprano, alguien te saludó, alguien no te saludó, tuviste un pequeño inconveniente de una discusión de qué van a comer en la casa, si la comida iba a estar acompañada de arroz o de fideo. Y todo eso dice, y tú te afanas, y te afanas, y te afanas. Y sin embargo aquí este hombre dice, desde la cárcel, por nada estéis afanosos. Y dice, tengo una respuesta para ti, iglesia del Señor. Cuando pases crisis y tormenta, porque cuando tú haces conocer tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Yo me imagino a Pablo, que la gente que le visitaba tenía menos paz que él. ¿A usted nunca le tocó así alguna vez visitar a una persona enferma y ese tiene más paz que usted? Esa persona está mejor que usted. Y voy a hablar con respeto a esta experiencia que me tocó vivir con una persona. Su hijo nace con síndrome de Down. Y entonces, disculpe la expresión porque es una capacidad diferente.
Esa sería la palabra. No es una discapacidad, es una capacidad diferente que tiene la persona que tiene un síndrome de Down. Pero la mayoría de nosotros, con todo que tenga una capacidad diferente, sin ánimo de ofender a nadie, nadie querría decir quiero un hijo con síndrome de Down. ¿Me estoy explicando? Por eso tengo que tratar de ser bien equilibrado en lo que estoy diciendo. Y entonces este hombre le va a visitar a esta persona que tiene un hijo con síndrome de Down. Y dice, tengo dos opciones. ¿Qué le digo? ¿Felicidades o lo digo, lo siento mucho, Dios te dé fuerza? Pero se llevó una gran sorpresa. Y le dice, voy a felicitarle porque es su hijo. No importa la condición. Dijo, te felicito por la nueva criatura. Y por ave motivo sale en el tema que él tiene un hijo de síndrome de Down. Y le dice ese hombre, escuche la perspectiva de este hombre, dice, te voy a decir algo muy importante. Hay muchas personas, no como tú, que me dicen, lo siento mucho. Y yo le digo a ellos, lo siento por ustedes. ¿Y por qué lo sientes tú? Y dice, porque tú tienes hijos. Sí. ¿Cuántos hijos tienes? 3 hijos. Yo quiero decirte algo. El día de mañana, tus hijos todos se marcharán de la casa. Sin embargo, mi hijo siempre estará conmigo. Y le podré dar todo el amor del mundo a mi hijo. Y podré darle todo el cariño. Porque estas personas que tienen capacidades especiales como lo de síndrome de Down, están repletos de amor. Son personas muy amorosas, son pacíficas. Son personas que usted al mirarle ya les ama y estira el amor, y muchas veces usted es ministrado por esa persona porque tiene una abundancia de amor. Porque en una ocasión visto un video que me llamó la atención, porque ese dice que es su reacción de ellos, y entonces decía que cuando fallaban, hacían un juego y cuando fallaban le tocaban la cara así al niño, al joven. Y entonces cuando el niño que tenía síndrome de Down, que ya tenía unos 14, 15 años, se notaba, él en ese momento ganó y le tocó a su hermano, y él en vez de pegarle se fue y le abrazó, porque ellos solo pueden dar amor, porque está repleto de amor. ¿Cuál es la perspectiva que tú tienes cuando pasas por crisis? ¿Aprovechas para darle gracias a Dios o aprovechas para tener quejabanza, como dicen algunos? Y ahí es donde usted termina diciendo, y Pablo dice, tremendo este varón de Dios. Muchos estamos un poco alejados de Pablo, que estando en esa situación dice, sé vivir en abundancia y sé vivir en pobreza. Sé lo que es estar enfermo y sé lo que es estar sano. Lo único que sé es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y termina diciéndole a este hombre que tenía frío, que estaba encarcelado, que estaba preso, que no estaba en libertad, él dice, 4:19, mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Dios tiene preparado algo hermoso para vos. Lo más importante es nuestra parte, cuál es nuestra actitud. Y me recuerdo un testimonio porque Dios estaba tratando conmigo, porque era ministro de alabanza. Entonces me invitaban a los congresos de música para dar palabras. Y fui confrontado en una ocasión. Fui confrontado porque muchas veces es fácil predicar, pero muy difícil de practicar lo que predicas. Y decía, Señor, ¿cómo es esto de la alabanza, la adoración? Porque dice que tenemos que estar constantemente en oración, constantemente bendiciendo a Dios y agradeciendo a Dios, porque eso crea una atmósfera. Y me acuerdo que mi vehículo, estoy hablando de hace 30 años atrás, un buen vehículo, y tuvo un problema en la homocinética que me iba a salir en ese tiempo como $50, que serían 400,000 guaraníes.
Y estoy hablando de 30 años atrás. Dice, ¿de dónde consigo ese dinero? Y ahí el Señor me habló y me dijo, Javier, vos quisiste aprender. Y me dice, tienes dos opciones. Dios me habla mucho por la lógica a mí. Uso mucho la lógica, la palabra de Dios, con mucha lógica. Trato de ser lo más práctico posible. Y me dice, tienes dos opciones. Dice, número uno, ¿tienes el dinero? No tengo. Dice, tienes dos opciones. Si te quejas, no vas a tener dinero igual. Pero si alabas a Dios, por lo menos se puede abrir una puerta de que yo pueda hacer algo. Y entonces tienes dos opciones. O te quejas o me adoras. Y dije, si me quejo, no entra dinero en mi bolsillo. Y tampoco si estoy alabando, tampoco al revisar mi bolsillo no voy a encontrar los 400,000 o como $50 para solucionar el problema. Dije, elijo adorar y bendecir a Dios. Y nunca me olvido porque agarré la guitarra y dije, voy a entonar esto. Y nunca antes en mi vida decía con todo mi corazón, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Todavía no hice la segunda vuelta. Alguien me dice, Javier, porque es un amigo, Javier, vos sabés que no sé qué me picó, no entiendo, pero necesito darte algo. Y metió la mano en el bolsillo y vi que tenía muchos billetes y contó así y me puso en la mano. Esperé que se vaya, 400,000 guaraníes. Pero la persona que se sabe quejar, sabe que cuando recibe, aun cuando se queja, va a decir, y Señor, ¿y para el Uber para ir a llevar el vehículo y volver a casa? Para el bol. Somos especialistas en quejarnos. Entonces tú tienes la opción de quejarte o no. Cierro con esta palabra. David tenía una congregación igual que la mía. Los desesperados, los que no tienen dinero, los abatidos, los amargados, los opresivos, los endemoniados. No, digo nomás. Mi esposa ahí desde el fondo. Cancelo esa palabra. Sí. Solo es una broma. David tenía esa congregación. 22 veces Saúl le quiso matar. 22 veces. Y en la última dijo, le tiraba lanza y él cantaba y le tiraba lanzas, le quería matar. Sé que sientes lo mismo cuando Humberto está cantando aquí. Pero no es porque tiene unción, sino que canta mal. No, digo nomás, es un chiste. Y entonces él dice, mejor salgo del reino, voy a perder mi puesto, la comida y un montón de cosas, alojamiento, hospedaje, la ofrenda que me dan por cantarle al rey, porque en cualquier momento Saúl me va a acertar con la lanza y voy a morir. Y él salió allí. Y la congregación que le siguió eran los cobardes, los incrédulos, los amargados, los deprimidos. Y entonces imagínense esa congregación, todo el mundo llorando, afligido, su cara así. Hermano, ¿por qué es importante regocijarse? Porque lo que tú reflejas en la cara se transmite en el momento, al instante. Al instante se transmite. Y él tomó el arpa y dijo, tengo dos opciones. ¿Qué hago? ¿Qué me dice el Espíritu Santo? Y ahí en medio de la cueva, del sollozo, del lamento, con gente que estaba endeudada, dice, que tenía problemas económicos, todo eso. Imagínense la atmósfera
de esa congregación, más de 200 personas en esa situación. Y David se levanta, toma el arpa y dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Porque busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Porque los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. No tuve temor, porque los pobres, dicen, no tienen necesidad. Y aún los leoncillos no tienen hambre, porque Dios es quien los sustenta. Ese es nuestro Dios. Por eso tengo la mejor opción de bendecir a Dios. Así que la próxima vez cuando tu esposa te dice algo y te dice: mira, Javier, yo voy a decir: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. No me busques pleito. Ya sabes, ya cuando te agarre tu jefe, cuando hay una atmósfera negativa, cambia la atmósfera con un sentido de adoración y de bendición. Pon tu mano sobre tu corazón. Eso te hace más feliz, porque exactamente 30 minutos prediqué. Padre, gracias yo te doy en el nombre de Jesús. Bendigo tu casa, varón, y declaro que en el nombre de Jesús tú eres un hombre con un propósito. Escucha, varón y mujer, tu llamamiento y tu don es irrevocable. Lo siento por ti. Ya fuiste llamado al reino y Dios te dice: déjame restaurarte y mostrarte mi gloria. No me des la espalda, solo ven a mí, prisionero de esperanza. Zacarías 9:12, y yo te restauraré el doble. Porque tú debes estar persuadido, y estamos persuadidos en esto, que el que empezó la obra en mí lo terminará y lo perfeccionará hasta el fin. Dios no te va a dejar a medias, te va a levantar, varón, mujer. Acuérdate que Jehová Dios, el Dios del universo, el que tiene toda potestad en los cielos y la tierra, es tu Dios. Mantente firme. Perdiste muchas cosas, perdiste un montón de cosas, pero no te pierdas tú. Cuarto, no mires atrás, mira hacia el presente, olvida lo que queda atrás, extiéndete hacia adelante. Regocíjate en el Señor siempre, por nada estés afanado, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y por último te digo, en el nombre de Jesús, que tu Dios te suplirá todas las cosas conforme a tus necesidades. Significa que en todos los desafíos que tú emprendas habrá recursos de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén, Jesús.